Buenas tardes, profesora Catherine y profesora Claudia. Mi nombre es Sebastián Osorio y vengo a presentar el trabajo parcial, un trabajo sobre investigación de la residencial San Felipe. Ok, pues el trabajo constará de 6 partes, en el que se hablará de la residencial, un poco de investigación sobre ella, un poco de investigación sobre el usuario, el tema sombrero, la problemática y el Moodle. Comenzando con la residencial, para dar una pequeña introducción, pues es un proyecto realizado hace más de 50 años que combina el de la generación de espacios públicos con áreas comerciales, lo que lo hace un hito para toda la época donde se estaba construyendo y que lo hace también justamente un gran proyecto urbano. Desde la creación de viviendas y combinar no solo viviendas, sino con áreas y el comercio que había durante esa época. Para resumir un poco las dinámicas que se encuentran en las zonas también, podemos identificar 3 zonas. La zona comercial, la cual está conformada por todos los comercios justamente, para la redundancia, donde están los bancos, centros comerciales, gimnasios, etc. Se pueden encontrar todo tipo de servicios. Luego tenemos la zona residencial, que está conformada justamente por los edificios y los departamentos. Y por último tenemos el aula, que es una plaza que se encuentra en medio de la zona residencial. Cabe decir que este ágora es una plaza de las más antiguas construidas justamente en esta residencial, que fue construida por partes y que a medida que han pasado los años se han ido extendiendo y se han ido expandiendo justamente las zonas construidas dentro de la residencial. Por último, las dinámicas. Hablando un poco de esto, pues a medida que han pasado los años, específicamente después de la pandemia, las actividades se han reducido bastante. Hoy en día se realizan únicamente actividades los miércoles para los adultos mayores, digamos una especie de actividad o taller de salsa para los adultos mayores que deseen ir, pero fuera de eso no se encuentra mucho, se encuentran algunos grupos de baile espontáneos que van a practicar ciertos géneros como el K-pop y algunas bandas urbanas que se presentan mayormente en el área comercial, pero fuera de eso no se encuentra mucho. Bueno, luego de mencionar eso, podemos ver un mapa creado por mí, donde podemos ver justamente las entradas también, de las más comunes que se encuentra en la avenida Oro Escobedo, que es una entrada directa a la zona comercial, ya mencionada antes, una entrada por la avenida Eduardo Araboa, que es una avenida que separa el Plaza Laveri de la residencial y que justamente es una entrada para la zona de los edificios y para de las áreas verdes. Y por último tenemos la entrada por el Girón Huiracocha, que es una entrada justamente que colinda con la Cámara de Comercio y que también es una entrada, digamos, para la zona verde y la residencial. Un poco hablando de la investigación, para resumir un poco esta parte, digamos, este proyecto fue creado en el año, bueno, presentado en el año 1962, pero creado con un poco de anticipación, debido a la liberación de terreno que hubo en el hipódromo de San Felipe. Fue aquí donde Pelón de Terry, que era presidente a cargo en esta época, quiso plasmar su visión de un proyecto más moderno para lo que era la época, donde combinaba únicamente, no solo únicamente, digamos, edificios y calles, sino plazas, jardines, alamedas, prácticamente que quería crear una mini ciudad en el interior y bueno, y plasmó esa visión en la residencia de San Felipe. Eh, este proyecto comenzó con alrededor de 100 edificios de distinta escala, lo que significó un gran boom de pieza urbana para lo que era durante esa época, y al día de hoy se ha seguido manteniendo, digamos, incluso se ha expandido y ha llegado a la entrada de nuevos comercios, lo que lo mantiene aún como una gran pieza urbana a nivel bueno, a nivel local y a nivel supongo que todo el Lima. En cuanto al usuario, las características que tenemos, digamos, este proyecto fue creado para la población de clase media, que era una población bastante que justamente se buscó el proyecto de vivienda para esta población. Y el nivel económico está de las personas B y C, que justamente también es la mayoría residente dentro de esta residencial. Bueno, en base a los residentes usuarios, tenemos niños, jóvenes y adultos, niños y jóvenes, adultos y mayores de 60 años, lo que no quiere decir que en esta residencial ha habido un lazo generacional bastante importante, ya que como es una residencia creada desde hace mucho tiempo, pues se han mantenido justamente familias que han ido pasando de generación en generación, por así decirlo, y que se han mantenido justamente en este conjunto residencial. Por último, haciendo una especial mención a la comunidad peruana y a la comunidad asiática. Como ya sabemos, la comunidad peruana es una de las principales residentes en este proyecto. Sin embargo, también tenemos a la comunidad asiática, que han pasado alrededor de 5 generaciones desde su llegada al Perú, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial,
y que son bastante presentes en Jesús María, distrito donde se encuentra esta residencial, y que han aportado no solo servicios, sino también edificios para que la residencial se vuelva un proyecto más vistoso aún hoy en día. En cuanto entrando al tema sombrero, pues definí la palabra reencuentro en base a un libro, que la definí en base a lo que una persona, a cómo una persona establece un vínculo con un lugar y cómo ese vínculo puede ir evolucionando a medida que la persona pase sucesos a lo largo de su vida y luego vuelva a visitar ese lugar, creando un nuevo vínculo así, basado en los sucesos justamente pasados por la persona y que este lugar adquiere un nuevo papel en su vida y una nueva forma de representar los sucesos pasados con el lugar y el vínculo. Este es un poco el mapa mental realizado por mí para identificar más o menos lo ya resumido en la parte hasta ahorita en la presentación. Vamos al problema. Delimitado de la siguiente forma. El contexto sería las relaciones sociales post pandemia. El usuario sería la población adulto, adulto mayor, más que todo adulto mayor. El área sería la zona comercial, el ágora y el área verde. Y la temática sería las actividades de reactivación social. Luego de esto, pues el problema, investigando un poco de lo que hacía falta y lo que no hay en la residencial, el problema es la falta de actividades para las personas de la tercera edad en la residencial. Pero, ¿por qué? ¿Por qué y para qué sirven las actividades? Pues para los adultos mayores las actividades suponen una forma de relajación y una forma de salir de lo monótono de una vida sedentaria. Ellos buscan, más allá de salir a caminar, algo que los entretenga y que no solo sirva justamente como una distracción, sino que significa algo más importante, algo que los haga pensar, algo que sirva como aprendizaje. Y considera que las actividades son algo importante para eso, algo que se ha dejado de lado justamente desde antes de la pandemia y justamente con más razón después de la pandemia. Por eso el proyecto es la reactivación social mediante actividades para adultos mayores en distintas zonas de la residencial. La zona social, como se mencionó, era la zona comercial, el ágora y un área verde que colinda entre ellas. En cada área se realizará una actividad específica usando la cultura japonesa como base, eh, justamente para representar una retribución y justamente también para la diversidad cultural que se encuentra en esta zona. Dentro de las actividades planteadas se encuentra el inemuri, que es una práctica de relajación, la preparación del sado, que es una preparación tradicional del té en Japón, y la práctica del shodo, que es también una técnica caligráfica tradicional en Japón. Para explicar un poco por qué Japón, vamos a explicar rápidamente la conexión cultural peruano-japonesa. Pues como se habló, las generaciones de la comunidad Nikkei vienen desde hace mucho tiempo, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, donde se creó alrededor de 27 escuelas para hijos de comunidad Nikkei en Lima, que luego fueron abiertas justamente a comunidad también peruana. Sin embargo, a base de la Segunda Guerra Mundial y los sucesos que ocurrieron, se rompen relaciones con la comunidad Nikkei y la mayoría de ellos son expropiados a Estados Unidos. Luego de ocurrir la guerra en el año 1965, se vuelven a abrir las puertas para estos inmigrantes y como, digamos, una especie de recompensación o compensación, se les otorga 10.000 metros cuadrados para la comunidad, terreno donde justamente a día de hoy se edificaron edificios y servicios que hoy están abiertos a todo público y que sirven de ayuda, como en el caso de la residencia San Felipe, donde están, por ejemplo, el Teatro Peruano Japonés o el mismo Policlínico, abiertos para todo público. Por último, tenemos el moodboard. Las palabras claves justamente elegidas para este moodboard son júbilo. Todas estas palabras están relacionadas con las actividades y con el proyecto a realizarse. Como se mencionó, el júbilo parte de un sentimiento que se quiere, digamos que se quiere transmitir a las actividades, la armonía y el vínculo. Podemos ver el moodboard sensorial. Digamos, el fondo está relacionado justamente con esta parte de júbilo, que es lo que se quiere sentir con las actividades, no solo que sea, digamos, algo tradicional, sino que algo que se pueda revivir, digamos, un recuerdo del pasado. La parte del vínculo, justamente centradas en las imágenes de textura en la parte de arriba, digamos, la textura rosada que se puede ver, que son texturas de vínculo un poco más, digamos, que no solo significa una convivencia, sino que aprender a entender las culturas que tenemos justamente en la residencial, el vínculo entre la comunidad peruana y la comunidad japonesa. Es algo importante y es lo que se quiere transmitir las texturas, que son bastante suaves y que transforman o quieren dar a entender esta unión que se puede dar entre las culturas. Y por último, la armonía, como se puede ver en las imágenes en la parte inferior. Se pueden ver pelotas y sombrillas de varios colores
están, digamos, unidas entre sí o conviviendo entre sí, que es la parte de la armonía, ya que al ser distintos colores no significa que no puedan convivir entre ellas, sino todo lo contrario, que están justamente, a pesar de los colores, unidas entre sí y que pueden disfrutarse y convivir entre ellas. Y eso sería todo. Gracias.